Una vez más, muy buenas noches, amigos de la vida, con psicoanálisis, respuesta necesaria. Este programa, o diríamos, estos videos y estas conferencias, en un intento por lograr un mejoramiento integral en el mundo del pensamiento y en el mundo sobre todo del análisis y de la salud psicológica. Psicoanálisis, respuesta necesaria, tiene la gran misión de poder educar sobre el ser humano, pero además poder ser lo más didáctico posible con la teoría psicoanalítica del gran Sigmund Freud. Hemos tenido muchos regalos y uno de ellos es la dedicación de todos esos que han pensado, poetas, filósofos, escritores, en fin, hasta que se han adherido los psicoanalistas para tratar de llevar un mensaje más amplio, más profundo, más directo y buscando verdaderamente una armonía integral. Esa es nuestra misión aquí en Psicoanálisis, respuesta necesaria, una armonía integral. Como estamos preparando, y les soy siempre sincero porque ya son amigos míos de la vida, estamos trabajando sobre el carácter, sobre perversiones, sobre muchos tópicos que son bien complicados, sobre las adicciones, sobre las culpabilidades, sobre toda esta tristeza humana, sobre todo estos, pudiéramos decir, problemas que se nos presentan y no los entendemos, que se convierten simplemente en insatisfacciones cotidianas y nos limitan. Para un hombre inteligente, con un IQ alto, no importa si tiene grandes limitaciones en su personalidad por sus problemas emocionales. El control y el conocimiento de las emociones es muy importante para tener una, pudiéramos decir, verdadera estructura integral y poder desarrollarnos plenamente. Hoy vamos a hablar sobre la civilización agresiva y su necesidad de los juguetes. Yo me he dado cuenta de que no podemos teorizar tanto si no vemos esta interrelación que existe entre ese psicoanálisis misterioso del complejo de Edipo, de los problemas de la sublimación, de los problemas de las fijaciones, del yo arcaico, del síntoma neurótico, de toda esa, pudiéramos decir, mezcolanza de complicaciones donde la ambivalencia, las regresiones y una serie de elementos y factores funcionan, que yo estoy tratando también de armonizar toda esta problemática intelectual y humana y sentimental con lo cotidiano, para que nos vayamos dando cuenta cuán eficiente y necesario es el psicoanálisis realmente en nuestras vidas, y todo lo que Sigmund Freud aportó con toda su teoría, con todas sus técnicas y con todo ese esfuerzo para el mejoramiento y el alivio del sufrimiento psicológico y mental. Solamente al integrarnos al tráfico vehicular descubrimos los altos niveles de agresividad que observamos en los demás. Pero lo más serio es percatarnos de nuestros propios niveles de agresividad. Al lado de cualquier chofer descubrimos muchos elementos de su personalidad, y teniendo a los mejores amigos e incluso a familiares, encontramos cómo se van transformando
al control del vehículo en portadores de palabrotas y serias críticas violentas hacia los otros choferes. Es decir, nosotros hemos podido diariamente observar cómo es que en el tránsito vamos nosotros acumulando niveles de agresividad y de hostilidad y empezamos a expresarnos de una manera exagerada. Bien, la ansiedad que produce la espera de un semáforo y las largas filas de carros por cualquier accidente o desvío transforman el carácter y como reales gorilas nos sentimos en la selva capaces de ganarle segundos a un enemigo desconocido. La juventud es todavía más violenta. Trata de sentirse persona en la habilidad para maniobrar en un simple timón, sentir grandes ruidos y provocar atención escandalosa. Esta realidad tan sencilla nos descubre nuestra naturaleza y esto no es nada negativo. Esta es nuestra realidad, es nuestra naturaleza yoica, egoísta, hostil y a veces despiadada. No exagero, nuestra civilización actual está en una gran guerra para la cual tiene pocas respuestas. Simplemente estamos siempre atacando por la necesidad de protección, sumado a nuestra cultura ya establecida de manera oficial de una cultura de la muerte y de la competencia por el pastel. Sin poder reflexionar, el ser humano está viviendo uno de sus momentos más interesantes y difíciles, de la civilización. Se suponía que al ser cada día más civilizados, al pasar el tiempo, al tener mayores relaciones de convivencia, tendríamos mejor comprensión de uno mismo y de los demás, y que la hermandad y sobre todo la solidaridad nos conduciría a una vida universal familiar. Nunca han existido tantos enemigos definidos en la humanidad como en nuestros tiempos, ni nunca se ha negado más la realidad que en nuestro ahora, sobre todo con el virus, que pudimos comprobar la cantidad de mecanismos de negación de todo tipo, con que el ser humano se tuvo que enfrentar. Todos los factores humanos se han conflictualizado de tal manera que fácilmente detectados que todos somos lobos de nosotros mismos. Comenzando por la política corrompida en posiciones y facciones donde está establecida ya la corrupción, la inmunidad, la impunidad, más el trono de los poderes dominantes. Sigamos por la atención médica, que era, pudiéramos decir, después de aquel gurú, aquel hombre del clan o de la tribu que nos salvaba, ese médico que venía a reemplazar, a quitarnos el dolor, a darnos el alivio y a ser prácticamente el santo más cercano, se nos ha convertido en alguien que ya no es el profesional que ama al paciente ni desea curarlo. Ese que quiere la curación del paciente y se esfuerza y realmente está dispuesto a tener toda la paciencia, está en extinción. La cuestión de nuestros otros profesionales con leyes y derechos están parcializados a defender o a envolver en el paquete cada ley para favorecer a los que tienen mayores recursos. Esto es increíble cómo se puede interpretar una ley, cómo ellos mismos dicen que los agujeros que puede tener la ley y cómo en realidad se acepta o no se acepta un cliente, y nosotros vamos aceptando este tipo de civilización como una cosa común, corriente, y
aceptable. Bien, sí, esta civilización ha graduado al don nadie y además vive de escándalos y juguetes. ¿Cómo entendernos entonces, amigos míos, amigos de la vida? ¿Cómo entender todo ese complicado psicoanálisis lleno de una serie de conceptos bien entramados del inconsciente? Próximamente vamos a poder disfrutar de casos de psicoanalistas en sus transferencias con pacientes. Y vamos a ver qué interesante, pero además vamos a ver en cuanto a los recuerdos, las emociones y sobre todo los sueños, cuántas complicaciones y cuántas telarañas verdaderamente teóricas vamos a encontrar para poder discernir verdaderamente cuál es el significado de cada uno de los conceptos psicoanalíticos. Ahora bien, entonces repito, ¿cómo entendernos entonces? Pues a cada paso donde lleguemos a sentirnos por encima de los dioses, como se han sentido en los últimos tiempos muchos amigos del poder. ¿Cómo es posible que podamos estar en un mundo donde tengamos debilitados los conceptos morales, los conceptos éticos? Y acuérdense que en el psicoanálisis acepta la realidad humana. No estamos hablando de que somos mojigatos en el psicoanálisis, pero si no tenemos una ética, una moral, si no tenemos incluso un código, no podemos entonces garantizar la armonía de las relaciones humanas. Eso hay que entenderlo. No hay un solo juguete actual que no esté fabricado, amigos míos, para suplantar el objeto necesarial correcto. En el sexo, por ejemplo, estamos en la fantasía. Estamos llenos de exhibicionismo, escandalosos grupos con intercambio de la pareja, con todo tipo de pudiéramos decir, de posibilidades aceptadas, una industria pornográfica a niveles escandalosos de transnacionales y millones de dineros, vendiendo además miles de sustitutos. Pero aquí viene la cuestión, que es el psicoanálisis el único que abre estas páginas del libro, que es que estamos sencillamente vendiendo miles de sustitutos para no disfrutar y no enfrentar el real sexo y el real amor. Es que tenemos que necesitar de la pastilla, es que tenemos que necesitar del vino, es que necesitamos reasegurarnos con la cerveza. ¿Saben cuánta gente funciona con la pastilla, la cerveza, el vino y las fantasías? Sí, no está mal la fantasía. Cada ser es libre de fantasear, pero cada ser tiene que de verdad vivir lo que sale sanamente dentro de él, no con juguetes simplemente. Millones de sustitutos del pene se fabrican diariamente y se crean todos los más perversos aparatos para separarnos de nuestra naturaleza, si nos acercaran verdaderamente a un placer real. Pero es un placer sencillamente que hasta llena de culpabilidades a muchos. Otros no pueden ni tan siquiera enfrentarse a pasar por esas experiencias. ¿Qué estará pasando? Es que solo poetas, psicoanalistas, escritores y pensadores detectan este caos donde no es lo peor que termine el mundo en guerras. Ya estamos aceptando que guerra para aquí, guerra para allá. Cohetes y más cohetes constantemente, manda misiles y más misiles constantemente. ¿Dónde están
¿Dónde están el alma con tanta arma? Bien, entonces ya no nos interesan estas guerras y estas enfermedades, porque el mundo se está terminando tratando de intentar crear un encendido volcán que sinceramente diariamente nos hace desconocernos. Estamos en la civilización de los ineptos, donde todos ríen una risa defensiva. No nos engañemos más. En el fondo todo ser siente cuál es la verdadera vida, que es la que reconoce y desarrolla nuestra propia y sana naturaleza. Ojalá me entiendan. Seguiremos con psicoanálisis, respuesta necesaria. Amigos de la vida, un abrazo fraternal y seguiremos adelante hundiéndonos en la realidad del ser humano con psicoanálisis, respuesta necesaria. Los quiero, amigos de la vida.